que es un segundo, la bentonita, ¿no? Entonces, en este caso estamos revisando acerca de aquellos materiales que nos van a permitir bajar o minimizar los valores de resistividad del terreno. Hicimos mención a lo que es la bentonita, las características propias de este aditivo, sus ventajas y desventajas del mismo, ¿no? Entonces, como desventaja principal es que se vuelve, pierde las propiedades con rapidez siempre y cuando esté sometido a condiciones climáticas adversas, ¿no? Como les comenté, posiblemente puede ser un sistema de puesta a tierra, en el caso peruano, que puede estar instalado al norte, Tumbes, Piura, ¿no? Entonces, las condiciones climáticas son adversas y influyen en que pierda rápidamente humedad y se vuelva, se agriete con facilidad, se seque, ¿no? Entonces, hacer mantenimiento a estos pozos que están construidos que fueron construidos usando bentonita, simplemente bentonita, es complicado, ¿no? Como vemos, suelos bastante secos, queremos retirar la tierra, ¿no? Un nivel de tierra para poder vertir ya sea agua con sal, o en el mejor de los casos, torgel, se va a complicar, ¿no? Poder hacer esta actividad. Entonces, medir las condiciones iniciales de este pozo antes de un mantenimiento, definitivamente los resultados de resistencia del pozo va a ser altas, ¿no? No vamos a tener valores posiblemente aceptables. O si está dentro del rango aceptable de entre los 0 a los 25 ohmios, es muy probable que esté próximo a 25 ohmios. Bien, entonces, esto es en el caso de la ventanita. Si hacemos referencia a las sales, sales industriales, entonces, que también es un elemento que va a permitir y nos va a ayudar a poder bajar los, eh, los valores o los niveles de resistencia del terreno, resistividad del terreno. Eh, Tenemos en el caso de las sales al cloruro sódico, sulfato de cobre, carbonato de calcio y demás elementos que podemos encontrar en el mercado. Principales características, es inestable. Bien, entonces puede tener reacciones si es que en ese suelo pudo haberse derramado alguna sustancia, en caso de la industria, pudo derramarse algún líquido, ¿no? Que fue usado durante el proceso de producción, fugas, de repente fuga de agua, ¿no? Entonces, esos elementos, esos agentes externos van a poder causar reacciones, en este caso, en el pozo que ha sido construido utilizando sales, perdón, sales tanto como cloruro, sulfatos, ¿no? Soluble en agua, sí, ¿no? Entonces, para usar estos elementos, lo que principalmente hacemos es vertir un bidón, agua y vertimos la sustancia, ¿no? Hacemos una mezcla y mientras vamos apizando en nuestro pozo, vamos vertiendo la mezcla de la sal. No es higroscópico, ya sabemos cuando hacemos referencia a elementos higroscópicos, la capacidad que tiene de poder almacenar o atraer cierto grado de humedad o mantenerse un suelo básicamente húmedo, ¿no? En el transcurso del tiempo. Podemos hablar suelos que se van a mantener húmedos alrededor de 5 6 hasta se puede decir durante un año, ¿no? Para su próximo mantenimiento. Entonces, por no ser higroscópico, entonces estas sales suelen ser utilizadas, en este caso, con bentonita, ¿no? Ya que bentonita tiene esa capacidad de ser un elemento higroscópico. Bien, entonces usan la bentonita y lo suelen combinar o mezclar con tierra negra o en el mejor de los casos tierra de chacra. Su efecto, ¿no? El efecto que tiene ese pozo es a mediano plazo, como les menciono, alrededor para las industrias, no se tiene problemas,
para fábricas no se tiene problemas cuando son fabricados con estos, utilizando estos aditivos, más o menos a los 7 meses, 8 meses, ya se empieza a tener inconvenientes con el tema del pozo. Ya empieza a registrar valores altos al momento de realizar la medición del mismo. Ventajas, soluble, ¿no? Como se menciona aguas arriba, es soluble, fácilmente soluble en agua. Es barato. Hacer un pozo utilizando sales es económico. Sencillo de aplicación, de usar e instalar. Desventajas, como bien dice, es un efecto entre corta y media duración. La capacidad de lo que van a tener los pozos que son construidos con otros elementos. Hay una posibilidad de contaminar las napas freáticas o aguas subterráneas. El mantenimiento de todas maneras, como todo pozo, tiene que ser de manera periódica, ¿no? En este caso, pues vamos a tener mantenimientos posiblemente semestrales. Sin embargo, a pesar de ser económico, en principio, a largo plazo resulta ser costoso, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a querer, por ejemplo, a los 2, 3 años, vas a querer mantener condiciones óptimas de ese pozo. Por más que lo sigas vertiendo agua, no vas a poder, ¿no? No se va a lograr el objetivo. Entonces, vas a tener que usar otros elementos para poder llegar a ciertos valores óptimos o valores objetivos de resistencia del terreno o resistencia del pozo, ¿no? Posiblemente vayas a vertir Tor, vayas a vertir, o en el peor de los casos, este pozo ya pierde ciertas propiedades que vas a tener la necesidad de construir otro que lo reemplace a este, ¿no? En el caso de la minería, eh, principalmente acá en ciertas mineras aquí en Perú, ¿no? En el caso de Nexa Resource, o o qué sucede en este campamento minero que no nos permiten utilizar sales, ¿no? Es parte de sus políticas de medio ambiente, prohibido el uso de estos elementos. Entonces, así como esta mina que acabo de mencionar, hay otras empresas, tanto industriales como mineras, que dentro de los elementos prohibidos para construir, ya sea pozos o cualquier otro sistema, ¿no? Entonces está vetado lo que son las sales. Asimismo, tenemos un elemento que es bastante conocido que viene a ser el Torgel, que sí es ciertamente costoso, ¿no? Si lo comparamos con los costos de la bentonita o con los costos de las sales industriales, sí es caro. Bueno, ya si alguno de ustedes ya usó anteriormente Torgel, sabe que en esas cajitas de 5 kilos vamos a encontrar dos bolsas, una azulita y una color medio cremita, ¿no? Que se hace la mezcla de manera independiente en 20 litros de agua, ¿no? Entonces, es fácil de poder utilizar, hacer la mezcla, es sencillo. Sin embargo, cuando tienen un contacto directo en ambas mezclas, inmediatamente surge un efecto químico, ¿no? Se vuelve como lodo, se oscurece, se vuelve como un barro, ¿no? Entonces, es un agente altamente activo. Bien, la característica químicamente estable cuando se tiene de manera independiente. Sin embargo, al mezclarse, hay una reacción, ¿no? Bastante notoria, fácilmente soluble en agua, ¿no? Y la preparación sencilla, como les mencioné, agua 20 litros, viertes tu sustancia, bolsas por separado, haces una mezcla y listo. Higroscópico, efectivamente, tiende a mantener en largo periodo a los pozos con un grado de humedad que va a permitir la conductividad de manera adecuada. Su efecto igualmente es de media duración a larga duración. Cuando menciono larga duración, no estoy hablando de pozos de 3, 4, 5 años que van a mantener sus características, no, sino hago referencia a que va a mantener su efecto alrededor de un año, ¿no? Alrededor de un año.
Entonces, es muy probable que estos pozos que han sido construidos y que parte de los elementos que se ha utilizado, de las sustancias que se utilizó, como parte de los aditivos para construcción, que ha sido, que sus otro gel es probable que mantenga sus características conductivas alrededor de un año, ¿no? Pozos con esta característica, normalmente mantenimientos anuales. Ventajas: rápida, solución rápida, cuando queremos eh, llegar a valores de resistividad o de resistividad de terreno bastante óptimas. Es sencillo de aplicar, siempre y cuando sea un suelo no gredoso, un suelo no arcilloso y un suelo que no tenga estas características o se haya anteriormente usado bentonite y ya esté eh, agrietado o ciertamente con un grado de sequedad bastante alto, ¿no? Siempre y cuando no tengamos eso, vamos a poder usar un Dorgel. Otro tema para que se conserve, eh, que conserve las características de haber un suelo tratado una vez que se haya vertido la sustancia, es que no tenga fugas el pozo, ¿no? Muchas veces se construyen pozos donde ha sido rellenos, donde hay mucha roca o hay vacíos en las capas inferiores, viertes la sustancia, al minuto, 2 minutos ya se absorbió todo, mides, te mido adecuadamente, pero vas al día siguiente o los 3 días, regresas y te vas a dar cuenta que nuevamente los valores de resistencia de terreno o resistencia del pozo nuevamente se incrementaron. Posiblemente tú ya lo hayas dejado en promedio 10 ohmios, vas a regresar poco tiempo, ya no te va a medir 10, te puede medir, por ejemplo, 15, 18, 20, ¿no? Entonces, pozos que hace poco se hicieron su mantenimiento y tienen esas características, hay una gran probabilidad que tenga cierta acumulación de rocas de manera interna, en capas inferiores, y eso está generando las fugas al momento de vertir la solución de Torgel. Eh, Ventajas igualmente: permite la reactivación sin rehacer un sistema de puesta a tierra o una puesta a tierra, fácil de usar, ¿no? Como les dije, fácil de hacer la mezcla, simplemente vertimos de manera individual cada mezcla por separado, tanto la dosis azul como la dosis blanquecina, de manera independiente, y esperamos que se haga esa reacción química, se va a volver como un lodo, absorba el suelo y ya podemos medir. Lo recomendable es esperar que termine de absorber la dosis, el suelo termine de absorber la dosis, la mezcla, eh, y volver a medir nuevamente el pozo al día siguiente. Se recomienda poder hacer eso, para poder saber a ciencia cierta si realmente eh, no hemos encontrado una fuga o no hay fuga de manera interna en el pozo. Desventajas: puedes contaminar aguas subterráneas, es cierto. Si de repente tienes zonas agrícolas, puede contaminar los canales, si es que llega por esa zona o llega a filtrarse por la zona de los canales, puede contaminar y bueno, no es económico, ¿no? Entonces es un elemento que acá en Perú está bordeando entre los 27 y $30, ¿no? Entre 27 y $30, comprando por mayor. Eh, entonces es una dosis que lo tienes que aplicar por pozo, ¿no? Entonces alrededor, simplemente en dosis, si tú tienes una instalación de 10 pozos, ya tienes alrededor de $300. Eso hay que sumarlo, mano de obra, hay que sumar alquiler de equipo de medición, y ya se te va volviendo un poco carito poder hacer un mantenimiento, ¿no? Utilizar la sustancia de Torque. A ver, bueno, ya, a ver, también es posible usar coque metalúrgico, ¿no? Bien, en el caso del coque, eh, ¿qué es lo que sucede? De poder usar, ¿no? Eh, se puede utilizar, ¿no? Eh, Encontré este coque
¿dónde fue en Loroya, si no me equivoco? ¿No? Es una especie de carbón, parece carbón, o medio, tiene la forma de carbón, ¿no? Carbón. Pero va a depender mucho dónde, con qué empresa tú puedes trabajar, ¿no? Como yo les dije, ¿no? Por ejemplo, esta es una solución, Sales, Ventonita es una solución, pero hay empresas que te pueden limitar el uso de estos elementos, ¿no? Te puede limitar. Por ejemplo, Torgel, con Torgel no hemos tenido problema, ¿no? Siempre nos han permitido utilizar Torgel, pero con Sales sí hemos tenido inconvenientes, ¿no? No hemos tenido la oportunidad de usar coque metalúrgico. eh, Tengo entendido que sí tiene propiedades que puede ayudar para el tema de construcción de pozos a tierra, pero no te pudiera asegurar a ciencia cierta si es factible o si no tiene el uso restringido en ciertos clientes, ¿no? Sin embargo, sí cumple con ciertas propiedades que va a permitir poder tratar un suelo y volverlo conductivo. Es como la tierra de chakra, ¿no? La tierra de chakra, por ejemplo, ¿qué usan, por ejemplo, acá en la selva peruana, ¿no? Para tratar el suelo, cuando quieren abonar el suelo, lo que usan es el carbón vegetal, ¿no? Trituran carbón vegetal y lo mezclan con la tierra negra. Y es una forma de poder tratar el suelo. Bien, entonces va a depender mucho que hagas una evaluación del cliente y que en sus elementos restringidos no se encuentre el coca. Bien, entonces, así como tenemos torsales, bentonita, tenemos mucho más elementos, ¿no? Estos son algunos elementos que estoy mencionando, pero hay muchísimos elementos. Así como, por ejemplo, ¿no? Eh, los electrodos químicos, ¿no? Que simplemente es hacer un agujero, pones tu electrodo, es como un tubo más o menos de 1,5 a 2 metros, lo entierras, pero internamente ya tiene todo una mezcla de elementos químicos que cumple su función de un pozo, ¿no? Entonces, es una manera práctica y rápida de poder instalar un pozo a tierra, pero ya que viene de industria, de fábrica, ya viene todo hecho, todo un módulo para simplemente instalarlo, ¿no? Entonces, es parecido a lo que está acá, ¿no? Pero bueno, esto es como una caja de registros circular, pero son parecidos a esto, pero más largos, ¿no? En la parte superior viene como un electrodo donde tú te vas a conectar con tu cable conductor de cobre, ¿no? Y te puedes, mediante un conector tipo AB, puedes unirte a este pozo químico. Entonces tenemos tierra de chakra, el torgel, como ya les mencioné, uno de los elementos que se utiliza bastante es torgel, que son dos sustancias, la azul y la medio blanquecina, que tienen que ser mezcladas preparadas de manera independiente y finalmente mezcladas de manera individual, ¿no? Se vierte uno por uno. Tenemos también otro elemento que viene a ser el cemento Tor, ¿no? O cemento conductivo. También es un elemento que nos va a permitir mejorar la conductividad por las propiedades mismas en este caso, de este cemento, y porque el electrodo, que más o menos es de 5, es de 3 octavos, claro, 3 octavos, le va a dar mayor área de contacto con el terreno, ¿no? Entonces también va a ayudar a mejorar áreas de contacto y poner de conductividad. Bien, caja registros, como mencioné, ¿no? Entonces, ya vimos la parte de los elementos que nos va a permitir mejorar la conductividad de un terreno para poder tratar un suelo que posiblemente no cumpla con las características adecuadas de conductividad. Bien, entonces, en esta parte vamos a hacer mención a los electrodos de puesta a tierra. Entonces, todo lo que se menciona, pues obviamente está normado, ¿no? Tanto en los códigos nacionales, Código Nacional en este caso de la electricidad, pero también está sujeto a las normas internacionales, ¿no? Como el estándar 80. Bien, entonces, en el Código Nacional de Electricidad peruano, ¿no?
¿qué menciona? Exige que todos los electrodos sean interconectados. Como se iba mencionando en la clase anterior, lo que se busca es que un sistema esté de manera equipotencial. Por eso que yo les decía, siempre los sistemas no tienen que estar independientes, siempre tienen que estar entrelazados entre sí, ¿no? Como el caso de la parte electrónica, la parte de un sistema de puesta a tierra para descargas atmosféricas, ¿no? Va directamente a un pozo, pero ese pozo va a estar interconectado al, al, eh, a la malla, ¿no? A la malla de toda la instalación. Bien, entonces, me menciona justamente esto, lo menciona la norma, ¿no? Que todo debe estar interconectado por puentes de uniones en forma de sistema de electrodos de tierra. ¿Y quiénes van a estar conectados? ¿No? Puede ser las tuberías metálicas, de sanitarias, las estructuras metálicas propias de la edificación, vigas, columnas, eh, puertas, corredizas, portones, etcétera. Los anillos a tierra. Anillos a tierra, cuando habla de anillos a tierra, hace referencia al interconectado que normalmente nosotros llamamos puesta a tierra, sistema de puesta a tierra, ¿no? Toda una malla. A eso se refiere acá. Y cualquier otro electrodo artificial, ¿no? Electrodo artificial, pues bien sabemos que puede ser una tirada remota, ¿no? O, o en este caso, también lo que he notado, que una solución en algunas oportunidades como solución lo que buscan para obtener valores de un sistema, de una malla, es unirse a las varillas de las zapatas de las instalaciones civiles, ¿no? Como estas zapatas están bien profundas, enterradas bajo tierra, entonces eh, hay parte de ellos, o mejor dicho, como viene a ser parte de toda una estructura, una solución práctica que normalmente usan en campo es conectarse a estas mallas, a estas estructuras de la parte civil, para al momento de hacer mediciones puedan llegar al valor objetivo. Esa unión que se hace con la parte del fierro o bronce, ¿no? Con el electrodo, hay que también saber unirlos, porque si tú no los unes adecuadamente, posiblemente a los pocos días no vas a tener problemas, pero de acá a una semana, un mes, 2 meses, vas a empezar a tener problemas de corrosión, ¿no? Se te va a corroer rapidísimo, ¿no? Esa unión que tú estás haciendo. Entonces, hay elementos especiales para poder hacer uniones o interconexiones entre, entre metales de diferentes características. Bien, entonces, acá notamos una conexión con la viga que va conectado aparentemente está el pozo, ¿no? Tenemos los conductores a tierra, ¿no? Tenemos una varilla a tierra, tenemos un tablero de distribución que tiene su varilla a tierra, ¿no? Su barra a tierra, perdón. Esta barra a tierra va a conectarse a una barra común a tierra, ¿no? Y esto va a ir directamente al sistema de puesta a tierra. Después tenemos una tubería que también va a estar conectada adecuadamente, tubería de sistemas sanitarios, tuberías metálicas, a una barra común. Entonces, ¿por qué? Porque estas tuberías también, como por dentro de ellas está circulando agua, y agua pues tiene una propiedad de poder ionizar, entonces, y aparte que la tubería pues tiene características ferromagnéticas, hay una gran posibilidad de que pueda energizarse o pueda electrizarse por medio de inducciones. Bien, por más que no pase un cable eléctrico cerca de él, pero basta que tú tengas un sistema de puesta a tierra, una malla cercana, hay una gran probabilidad que se genere fenómenos de inducción y pueda sufrir descargas un trabajador o operario, cualquier persona que esté en la instalación, al momento de poder tener contacto con esta parte de las tuberías. Bien, entonces, acá tenemos una lista ciertamente amplia eh, de conductores como de varillas, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos encontrar en el mercado, ¿no? Por ejemplo, conductores suavemente cocidos, de cobre,
¿no? Es un cobre comercial duro, ¿no? Entonces, tenemos cobre al 40%, al 30%. Tenemos también, muy aparte de cobre, vamos a poder encontrar varillas de aluminio, vamos a poder encontrar en cables, cables de cobre, cables de aluminio, cables de zinc, ¿no? Eh, entonces, vamos a tener una variedad bastante diversa en el mercado. Y es más, por ejemplo, acá en Perú, normalmente muchos van a comprar acá un lugar que se llama Malvinas, pero en Malvinas lo que sucede es que no todos te venden conductores de cobre con un grado de pureza del 99,9%, ¿no? Gran parte de lo que te van a vender ahí son barras de bronce bañadas en cobre, bien, que tiene propiedades conductivas, ¿correcto? Sin embargo, esa combinación, ese baño, va a sufrir rápidamente lo que es el fenómeno, o mejor dicho, va a sufrir corrosión bastante rápido, ¿no? Entonces, como va a estar sujeto a ese cambio químico, físico-químico, ¿no? A eso súmale la humedad, a eso súmale agentes externos, eh, va a perder sus propiedades rápidamente. Entonces va a ser una inversión en un pozo que no va a cumplir las características que uno realmente está esperando, ¿no? Entonces, es importante el grado de pureza del electrodo que tú vas a utilizar para la construcción de tu pozo, al igual que el grado de pureza de los conductores. Bien, entonces, como le mencioné, si tú no tienes un cobre, perdón, un electrodo con características adecuadas, vas a tener problemas, por ejemplo, en los pozos de sistemas electrónicos. Muy común para sistemas electrónicos, cuando tú construyes un pozo y, y estos elementos que lo componen no cumplen con un grado de pureza adecuado o mínimo requerido, vas a empezar a tener problemas, por ejemplo, en la comunicación, ¿no? Vas a tener problemas al momento de receptar información, ya sea este, por los mismos escalas, ¿no? Y esto nos ha pasado en Kimpact. ¿Qué sucedía? Que en el display empezaba a salir rayas, ¿no? Entonces, era como un fenómeno de ruido que se lo conoce, ¿no? Cuando tú tienes un osciloscopio y ves que la onda empieza a distorsionarse, entonces lo conocen como ruido. ¿Pero a qué se debía eso? Cuando empezaron a hacer las mediciones, pensaban que puede ser corrientes de fuga, pensaban que podía ser tensiones de toque o paso que están alterando el sistema de comunicación, pensaban que pudiera estar mal el conexionado y revisaron los protocolos de comunicación, hicieron las pruebas de certificación de cable de cobre, pruebas de certificación de cable de fibra, y bueno, todo óptimo por esa parte. Sin embargo, cuando se fueron a hacer mediciones al pozo, se dieron cuenta que el pozo medía valores bastante altos, ¿no? Para ser una industria, ellos mínimo tienen valores, y por ser parte electrónica, inferiores a 5 ohms, ¿no? Sin embargo, marcaba alrededor de 30 o 40 ohms. Se hizo el tratamiento del pozo, o sea, vamos por la ruta más práctica, que es un tratamiento del pozo. Bajó un par de días, solucionó el problema un par de días. Al poco tiempo, nuevamente volvió a tener el problema de ruido, ¿no? Problemas con señales. Eh, Eso también alteraba lo que son las respuestas de los sistemas de protección. Nuevamente se volvió a revisar y se sugirió construir un nuevo pozo. Se construyó un nuevo pozo, se anuló este pozo, pero antes de anularlo, lo que se hizo hacer es el quitar, desconectar. Al momento de desconectar, se dieron cuenta que simplemente era una varilla cubierta, ¿no? Y adentro era otro elemento que no era cobre. Entonces, eso estaba ocasionando que el pozo no esté cumpliendo las funciones adecuadas y no esté drenando aquellas corrientes, que pueden ser corriente de fuga, corriente por debilitación de aislamiento de algunos equipos, no esté purgando esas corrientes
y en lugar de la corriente dirigirse nuevamente hacia un sumidero, lo que hacía es venir y nuevamente regresar, ¿no? Regresaba y es donde ya empezaba a generar problemas a los elementos más sensibles de control, ¿no? Entonces, un claro ejemplo de que realmente si no escogemos los elementos adecuados o por ahorrar, ¿no? Entonces, a un tiempo determinado vamos a empezar a tener problemas. Bien, entonces acá tenemos una tabla que está en la norma, podemos encontrar la norma, que se tiene dos columnas. Una de esas es la capacidad eh, de los equipos, capacidad de equipos, y esto está relacionada con la sección, la mínima sección nominal de los conductores para aterramiento, ¿no? Hay una relación entre ellos. En esto, asimismo, tengo otra tablita, ¿no? Un cuadrito también de dos columnas, donde hace mención a la sección nominal del conductor, ¿no? Del conductor principal, y esto está relacionado también con la sección nominal del conductor que va a estar conectado al electrodo de tierra, ¿no? Entonces, estas tablitas va a ser de utilidad para poder elegir adecuadamente el dimensionamiento que va a tener mis conductores de tierra. Bien, a ver, un segundo. A ver. Así Jesús Reyes, ¿no? Es un tipo de carbón. Sí, ajá, es un tipo de carbón. Como te menciono, va a depender mucho si ese elemento que tú vas a utilizar no está vetado o prohibido en la planta donde tú quieres implementar. ¿Cumple su función? Sí cumple. Cumple una función, ¿no? Eh, Más o menos también tiene una vida útil mediana, pero hay que ayudarlo puedes ayudarlo con sales o puedes ayudarle con torgel para mantener humedecido. A ver, te lo de laboratorio de presión, te lo echa por presión oxidada. Ah, ya, ¿no? Cuando tú tienes pH, cuando tú mandas a medir pH, el pH o bien es básico o bien es ácido, ¿no? Entonces, lo que tú necesitas, en ese caso, claro, tienes que requerir de un laboratorio que sea certificado que pueda hacer estas pruebas y los valores van a oscilar entre de 0 a 7 y de 7 a 14, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú buscas en un suelo que sea básico, ¿no? Que sea básico, que sea menor a 7. A ver, ya, a ver, ¿me podría compartir la norma? Dice, creo que tengo acá la norma, a ver, déjame ver. Creo que acá la tengo. Una IS. A ver, a ver. Ajá. Código Nacional, el IEEE, la norma técnica. A ver. Un segundo, ya quiero ver si tengo esa norma acá, si no, se ve que... Porque básicamente lo que yo utilizo es la IEEE 80 y la norma técnica peruana, ¿no? No, no lo tengo. Mm, Esto creo que es, a ver, ah, no, este es un pantalón. Mm, No, no lo tengo. Voy a buscarlo. De repente tengo en mi disco duro y te puedo compartir esa de la IS. Pero como te menciono, gran parte de lo que es el sistema de puesta a tierra, y en los libros lo va a mencionar, es el estándar 80, ¿no? Si tienes alguna duda, concepto, sugiero que revises primero el estándar 80. Si en caso no lo encuentres, sí, ahí sí, agencia del IS. Corrosión galvánica. Sí, puede haber corrosión galvánica entre metales. Normalmente cuando tú tratas de unir cobre con aluminio, ¿no? Vas a generar ese tipo de corrosión. Por eso mencionaba que para unir dos tipos de metales hay que usar los elementos adecuados, ¿no? Hay que usar
las abrazaderas adecuadas, o de repente quieres hacer un tipo de soldadura, pero tiene que ser la correcta, ¿no? Y hay elementos que sí vas a encontrar en el mercado para que tú puedas poder hacer esas uniones. Y a la medida de varilla de cobre de 250, 240, sí, de 240, ¿no? 240. Normalmente es de 240, ¿no? 240, 250 es la estándar, ¿no? Hay de menor dimensión, sí, hay de 1,20 también, ¿no? Pero normalmente se usa la de 240. Yo he visto varillas de 10 metros que han utilizado en Nazca, ¿no? Electrodunas en sus subestaciones, ¿no? Ellos tuvieron que usar varillas de 10 metros porque ahí es una tierra desértica y bueno, pues hicieron el cálculo, hicieron el diseño y no llegaban a los valores óptimos. Entonces lo que usaron sí han tenido que optar por varillas de mayor tamaño. No, esa tabla no es de la NEC. Esa la vas a encontrar en el Código Nacional. A ver. Entonces, se recomienda el uso de varillas de cobre y no los Tupperware. Conocimiento colectivo es indiferente utilizar el cobre o Tupperware. Bueno, si usas cobre o Copperwell, como tú mencionas, eh, bueno, acá, al Copperwell es una marca, ¿no? Salvo que tú le estés considerando un tipo de cobre con cierto grado de pureza, ¿no? Pero si tú vas a usar cemento conductivo, el cemento conductivo es como un cemento, pues se seca, ¿no? Hacer un tratamiento de un cemento, no vas a poder hacer el tratamiento, ¿no? Porque tú vas a tener algo así. ¿Dónde está? Hmm. Bien, tú tienes acá, por ejemplo, en tu caja de registro, acá vas a tener tu varilla y de repente por las propiedades mismas del área donde tú estás trabajando, no llegas a los valores óptimos, tú has hecho tu modelado en 100 gramos, has hecho un modelado TAP, ¿no? Y te das cuenta que no estás logrando el objetivo, básicamente tensión de toque, tensión de paso, ground potential rise o la resistencia equivalente del sistema, no estás llegando a los valores óptimos o límites permitidos. ¿Qué es lo que optas? Es incrementar el, el área de contacto, el área de contacto con el terreno, ¿no? Con el pozo, porque tú has construido, ¿no? Quieres incrementar el área de contacto. Entonces, ¿qué finalidad tiene el cemento? Hacer, hacer de cuenta que en lugar de tener un electrodo de 1,5 centímetros de diámetro, vas a tener un electrodo, ponte, de 10 centímetros de diámetro, ¿no? Más o menos así se interpreta, ¿no? Entonces, tú lo que haces es agarras un tubo, ¿no? Un tubo de desagüe, pones al medio y rellenas, ¿no? Internamente rellenas con cemento conductivo. Bien, entonces ya no es un electrodo de 1,54 centímetros, sino ahora se vuelve un electrodo, ¿no? En teoría, un electrodo de 10 centímetros, ¿no? De diámetro. Entonces, como tienes mayor diámetro, tú tienes mayor contacto en este caso, con la tierra, ¿no? Tratada. Esto se va a solidificar, se va a volver como un cemento, obviamente, pues un cemento, se vuelve duro, ¿no? Como una piedra. Tratar a esto no se puede. A esto no puedes tratar. Lo que tú puedes tratar es al entorno, ¿no? Eh, Al entorno puedes tratar, a lo que tú tienes a tu alrededor, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo tratas? Puedes vertir torgel, ¿no? Puedes vertir puedes vertir sales, ¿no? Entonces, ¿y a quién vas a tratar? Vas a tratar al entorno. A esto tú le vas a mantener humedecido, a esto. Y esto es como te mencioné, se convertiría o se interpretaría, o le interpreta de esa manera como si fuera un electrodo, de mayor diámetro, mayor contacto exterior.
La finalidad básicamente es esa. Y se entiende que un cemento conductivo pues tiene características de conductividad bastante, este, es bastante conductivo, características bastante buenas para poder conducir corrientes de falla o fuga o aquellas corrientes parásitas que están circulando por toda la instalación. Entonces va a buscar elementos de baja impedancia y va a tratar de descargar, ¿no? O de ir a un sumidero. Entonces va a cumplir con las características, ¿no? Entonces tú acá puedes unir mediante ¿qué? Soldadura, en el mejor de los casos, si es que todo dentro de tu presupuesto, porque una soldadura es cara, no es barata, ¿no? O en el caso extremo, pues algo barato, ¿no? Una soldadura, perdón, un conector tipo AB, que un conector vale alrededor de 1,5 a 2 dólares, ¿no? Barato a comparación de todo un kit de soldadura, ¿no? Simplemente el molde más o menos bordea los 180, 250 soles. Estamos hablando de alrededor de 80 dólares, ¿no? 80 dólares a comparar con 2 dólares es bastante la diferencia, ¿no? Entonces, tratas al entorno, no al cemento, ¿no? Eh, ya, el cobre al tener alma de acero, no se deforma al ser hinchada o encerrada, además, es más económico. Claro, puede ser económico, pero basta que, no sé, a ver, yo tengo copper wall acá, pero, a ver, vamos a ver, no sé si esto es copper wall, ¿tú crees copper wall es esto? No, que no es copper wall. Mm, No, esto no es copper wall. Mm, Yo tenía un catálogo que ya no lo tengo. No, no lo tengo. Se me perdió. Ya, entonces, si es que tú te aseguras que realmente ese elemento que tú estás usando, o esa marca que vas a usar, sí tiene un grado de pureza relativamente alto, no estamos hablando de un 99% aprox, te garantiza que realmente sí va a cumplir las características adecuadas como conductor, ¿no? Sin embargo, si tú me dices, oye, pero es una aleación de metales y tiene una pureza de alrededor de 30 40 perdón, de 40 60, pues ya me estás diciendo que no, o sea, va a servirme, sí. No dice que no me va a servir, pero va a ser eficaz, no va a ser eficaz, ¿no? Va a ser óptimo, posiblemente óptimo al momento, pero en el tiempo no. Puede ser barato, sí puede ser barato, pero muchas veces también tú debes evaluar el tema de costo-beneficio, ¿no? Si barato el momento, sí, pero te va a ser beneficioso de aquí a un tiempo, hay que evaluarlo, ¿no? Hay que evaluarlo. Entonces, en lo personal, nosotros normalmente trabajamos con cobre suavemente cocido a un 99,9% de pureza, ¿no? Y no tenemos ningún problema con estos elementos. Es un tipo de cobre que son utilizados para construcción de transformadores, es cobre que es utilizado para el cableado estructurado de cobre, ¿no? Entonces, un grado de pureza bastante alto. Si tú te garantizas eso, excelente, no vas a tener ningún problema. Bien, entonces, ¿cómo interpretar las tablas? Aquí he puesto dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos. A ver, sí, dos ejemplos. Bien, entonces este ejemplo va orientado a cómo interpretar esta tablita que está acá y el otro, un ejemplo que cómo interpretar esto y cómo relacionarlo con el tema de la sección de cambios. Bien, entonces, entonces, mira, el ejemplo dice, se dispone de un sistema trifásico, ¿dónde está?
Se dispone de un sistema trifásico de 3 hilos delta, lo que normalmente podemos encontrar en industria, de 480 ya de un nivel de tensión bastante importante, con conductores de cobre de 750 este, kilos circular 1000, ¿no? Esta de acá es una unidad americana. La solución, ellos quieren saber cuál es la sección de conductor de cobre que yo tengo que utilizar o recomendar para hacer mi conexionado con un sistema de post-tierra, ¿no? O aterrar puede ser gabinetes, ¿no? O hacer el conexionado desde mi barra tierra hasta un subidero. Entonces, la solución, el conductor de electrodo tierra se calcula en base al tamaño del conductor de entrada de servicio, ¿no? Entonces, en este caso, menciona que es un conductor de 750 kilos circular 1000. Si yo esto lo miro en las tablas americanas, me va a indicar o hago una conversión que es un conductor de alrededor de 375 milímetros cuadrados, ¿no? ¿Este es comercial? No es comercial, ¿no? Puede ser un cable mandado a hacer, ¿no? Eh, Como por ejemplo, tenía un cable acá, tenía un cable especial, vamos a ver, Alexander. Ah, ah, a ver un segundo, quiero acordar, no me acuerdo. Alexander, tenía que tratar. No, Alex Sánchez, está, este señor. Ya. Mira, por ejemplo, estos cables, ¿no? Estos son unos cables Müller, ¿no? Son unos cables de fabricación americana, son estos, ¿no? Acá tienes cable de fuerza, tienes cable de control, tienes cable en 440 si no me equivoco, y tienes cable en 220. Todo, todos pasan por esta es una chaqueta común, se puede decir. ¿Dónde está? Ya, esto es como una chaqueta común. Estos cablecitos no son comerciales, ¿no? Son mandados a hacer netamente por necesidad de un cliente, ¿no? Ese es un cable submarino. Entonces, así como estos cables son mandados a fabricar netamente por necesidad de un cliente, o porque tiene ciertos equipos que ciertas fábricas mandan a fabricar necesariamente porque tienen esa necesidad, entonces, lo mismo sucede acá. Este cable no es comercial, posiblemente haya sido mandado a fabricar por necesidad de un cliente. Entonces, yo ubico mi tabla 375. Puedo hacer una interpolación sencilla o ubicar entre qué intervalo está y yo sé que está en un intervalo de 400 a 500, ¿no? Entonces, ¿qué se deduce? Se deduce que como este cable está en este rango, le corresponde un conductor electrodo de puesta a tierra de 2 a 0, o sea, de 70 milímetros cuadrados. Entonces, como mínimo, tú tienes que tomar como referencia este valor para poder hacer tu conexionado de aterramiento, ¿no? Entonces, de esa manera se puede interpretar la tabla. Bien, vamos a este ejemplo, ¿no? Este ejemplo nos dice, la figura ilustra un sistema instalado en una canalización no metálica y la instalación de varios conductores a tierra del equipo. Los conductores usados son de cobre, que normalmente se usa, salvo aquellas empresas que tengan plata y metan aluminio, ¿no? Cada tablero, excepto el panel de servicio, el principal, tiene una barra de tierra separada a la de neutro. Determine los calibres de los conductores de tierra, ¿no? Tenemos acá
vemos tablero principal, ¿no? O tablero general, y después vienen las distribuciones, ¿no? Tablero de distribución secundario, ¿no? Y finalmente la carga. Vemos un cable de aterramiento de barra a barra hasta llegar a la carga, hasta la cuba de la carga o masa de la carga. ¿Y qué nos pide? Nos, nos dice cuánto va a ser la dimensión de estos cables sabiendo la capacidad de los interruptores principales. Entonces, ¿cómo hago esto? Ubico acá. Me ubico en la capacidad de interruptores y en función de esa capacidad ya las tablas me están indicando cuánto tiene que ser ese conductor. Bien, entonces, como yo tengo acá principal de 400 y aguas abajo de 100 y 20. Principal de 400, aguas abajo de 100 y de 20. Entonces, ¿qué me dice la tabla? Si la capacidad de mi ITM es, en este caso, 400, la sección mínima del conductor que va a estar conectado a mi barra, ¿no? De tierra es mínimo 25 milímetros cuadrados. Mínimo. ¿No? ¿Puedo escoger uno mayor? Sí, pero mínimo es de 25. Esto tú lo puedes corroborar metiéndole un software, sí. Posiblemente te salga valores alrededor de 25, ¿no? Porque tiene que corroborarse con lo que te dice las tablas de la norma. Igualmente, para el tablero cuyo ITM es de 100, te recomienda una sección mínima de 10, ¿no? Entonces, sencillo de poder interpretar según el escenario que tú tengas estas dos tablitas. Bien, entonces, una vez, eso es una manera de poder determinar, ¿no? Determinar la dimensión de mi conductor. Pero también yo puedo dimensionarlo mediante fórmula, ¿no? Por ejemplo, esto lo que está acá, esta fórmula, es de la IEEE 80, ¿no? Yo reviso la IEEE 80 y yo voy a encontrar esto ahí. Y esto está en el tópico de dimensiones mínimas de los electrodos. Entonces, la sección mínima de un conductor de puesta a tierra se determina con el uso de la siguiente forma. Con la corriente, ¿no? La corriente que va a pasar por esa puesta a tierra. Esta corriente tú lo tienes que calcular. O si no puedes calcular, no sabes cómo calcular, lo puedes simular. Y eso significa ese escenario, ¿no? Puede ser un escenario de cortocircuito y más o menos tú ya conoces cuándo va a ser esa corriente máxima que va a pasar por ahí. Y se entiende que si tú vas a simular una corriente de falla línea tierra, de todas maneras, esta capacidad que tiene que tener ese cable de resistir los valores de fallas de línea tierra. Tienes el área y tienes ciertas constantes, ¿no? Entonces, hacemos el cálculo y podemos determinar la dimensión, en este caso perdón, el área del cable. A ver, ¿qué consultas? A ver. Uno, dos, a ver, no es efectivo, en donde se conecta el a ver, ¿esto? ¿Te refieres a esto, Osvaldo? A ver, hay una de sus diapositivas en donde se conectaba la PAD a una columna. ¿Ya? Había una conexión a un electrodo horizontal y otra conexión a un vertical. ¿Ya? Ah, ya. No, es que este es un ejemplo mm, eh, básico, ¿no? Acá hace referencia como si tu estructura simplemente estuviera conectado, en este caso, para un pozo, o en todo caso tú pudieras conectar todo a un sistema, ¿no? A un sistema. No es que estén separados, ¿no? Sino, ejemplo, de manera independiente, para un pocito,
o si, en este caso, si fuera todo para un sistema. Mírale de esa manera, en dos partes. No le mires de manera independiente, porque obviamente si no está unido todo un sistema, pues vas a tener problemas, ¿no? A ver, podría decir de que la longitud de la bahía. Ah, ya. Podría decir de qué longitud de la bahía es para alcanzar una capa de tierra más continua. Ya. Eso va a depender, mira, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede en la selva? ¿No? En la selva. Tú en la selva, eh, a ver, vamos a ver, ¿no? Uno puede pensar, ah, caray, estoy en la selva y mientras más excavo, es mejor porque yo voy a encontrar tierra chaca. Es lo común que uno puede pensar. Entonces, en la selva no pasa eso, ¿no? Tú tienes tu primer, este, ¿cómo es? Lower, eh, ¿cómo es? No me acuerdo, capa superficial, ya tienes tu capa superficial, ¿no? O la corteza, alrededor de 1.5 es tierra chacra, ¿no? Vas excavando y empieza a cambiar, ¿no? Ya vas encontrando, por ejemplo, normalmente vas a encontrar arcilla, sí, ¿no? En la selva. Ya, uno puede pensar, oye, pero si estaba, por más que estaba 5 metros, va a ser todo tierra chacra, no es así, vas a encontrar arcilla. Si tú sigues excavando, posiblemente vayas a toparte con roca, ¿ya? O una mezcla de arcilla con roca. Entonces, las condiciones de conductividad va de mayor, perdón, de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor. Entonces, si tú instalas tu varilla, tú posiblemente llegues acá, hasta acá. ¿Qué debes hacer esto? Tratar esta parte, ¿no? Vas a excavar, vas a tratar, vas a retirar esa parte de arcillosa y vas a conectar tu electrodo. Eso es una alternativa. Otra alternativa, en caso si tú vas a tener problemas con el suelo que está más abajo, este, no es poner electrodos verticales, sino optar por electrodos horizontales, ¿no? ¿Qué finalidad? Con la finalidad de encontrarte en el suelo, que tiene mayor capacidad, mayor característica de conductividad, ¿no? Entonces es una alternativa. Y ahorita vamos a ver qué otras alternativas se usan para poder llegar a valores de resistencia deseados, ¿no? Tú puedes medir, por ejemplo, yo mido, oye, pero yo estoy midiendo y me sale pues 20 ohmios, ¿no? Alrededor de 20 ohmios, pero mi objetivo es llegar a 5. Mira, yo tengo un área y si me sigo expandiendo, el incremento de mi cotización, el incremento de materiales se vuelve mucho, muy costoso, mano de obra se me vuelve caro, tengo que traer maquinaria para excavar rápido, porque solo he cotizado que voy a construir el pozo, ponte en 10 días, o 2 semanas, voy a tener que traer maquinaria para avanzar y voy a estar en pérdida. Es posible que pase eso, ¿no? Porque ya son este, casos que se te puede presentar durante el proceso, ¿no? Y está sujeto a adicionales, posiblemente no esté sujeto a adicionales en tu cotización, porque tal vez no lo hayas indicado, o porque ya no corresponde, ¿no? Porque tú como especialista, tú ya anteriormente te hacía medir, y tú por, las- por los registros de las mediciones, pues tú ya estimaste, es un suelo que tiene 2 capas, o es un suelo simplemente de una capa, o no, o puede ser un suelo multicapa, no sé, ¿no? Entonces, ahí vas a empezar a tener problemas. Va a venir tu análisis si realmente tú vas a ingresar con una vertical o simplemente te mantienes con un sistema de malla y en lugar de poner electrodos verticales vas a ir por electrodos horizontales, ¿no? Va a depender mucho de ti, ¿no? Entonces, tamaños estándar de 2.4 a 2.5, ¿no? 2.4 a 2.5 en el mercado de los electrodos. ¿Cuánto voy a excavar para saber o para determinar el electrodo? Va a depender.
Excavar, tú puedes excavar todo lo que tú quieras, ¿no? 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 10 metros. Si es que tú tienes la capacidad de hacer excavaciones de profundidad de 10 metros, pues normal, ¿no? Y si tienes el dinero, tienes la tecnología y no vas a poner en riesgo la vida de tus operarios, bacán, porque vas a poder llegar a niveles este, de suelo que posiblemente te sea mucho, mucho más beneficioso para poder construir un sistema de tierra. Pero sabemos que eso es un tema ideal, que no se va a realizar, no se da en la realidad, ¿no? Normalmente son 3 metros cuadrados y ahí queda, ¿no? Salvo casos excepcionales que pues cavan un poco más para poder este, instalar barras posiblemente un poco más grandes, ¿no? De 3 metros posiblemente, ¿no? Lo que sí normalmente hacen es las excavaciones horizontales para poner barras de mayor longitud, ¿no? O en lugar de barras usan eh, perdón, de varillas usan barras, ¿no? Ya no de manera cilíndrica, sino como un sólido, ¿no? Como una varilla larga, plana. Bien, entonces no se puede determinar qué tanto voy a excavar o cuánto voy a excavar para yo determinar la longitud de mi varilla, sino va a depender mucho de tus mediciones. Cómo tú has realizado tus mediciones, si esas mediciones lo hiciste bien, usaste los criterios adecuados, qué método has usado, ya con eso ya tú puedes determinar el tipo de suelo, que a ti principalmente eso te va a interesar. Bien, a ver, ¿qué más? Julia, otro. ¿Qué tan cierto es que los viajes deben ser 40 años por motivo de... no, ¿qué tan cierto es que Somiaje debe ser 40 hombres por motivo de daño que existe en la voz de tierra y el negocio de la red? 40 hombres, por eso es bastante alto. Tienes que basarte en norma, ¿no? ¿Y dónde tú vas a instalar tu posa tierra? Si tú me vas a decir, oye, voy a instalar un sistema de posa tierra para una subestación y tú vas a ir por 40 años, pues ten por seguro que te van a rechazar tu trabajo, porque normalmente la capa- la resistencia para subestaciones es de alrededor de un ohm. ¿Cómo podría ser secado? Considera un factor más grueso o ocupa el factor reductor. A ver, tab. A ver, vamos a abrir yo tengo aquí un archivito de tab. ¿Ya? Vamos a abrir ese archivo. A ver, un segundo, déjenme abrir mi llave. Un ratito. Un segundo, amigos. Un segundo. Vamos a ver un temita acá en el tab. Esto es un proyectito que hemos estado viendo con un grupo de la clase anterior. Ya, por ejemplo, ¿no? Esto es un diseño esta grid hace referencia a un puesta a tierra, ¿no? Yo ingreso a mi puesta a tierra, tengo esto. Este es un método de la barra infinita, no es un método de IEEE, es otro método. Este método, ¿con qué finalidad? Para yo poder visualizar este, los gráficos en 3D, ¿no? Por eso se utiliza este método de la barra infinita, o de los elementos finitos, perdón. Como ven acá, hay criterios. Touch, Steep, GPR y resistencia equivalente, ¿no? Acá es un valor alto, es un valor alto. Hay que mejorarlo acá. Y en este caso, es un terreno eh,
que tiene las siguientes características, ¿no? Tengo una capa superficial, la superficie, que es una resistencia bastante alta, porque es piedra chancada, y tiene una resistividad, perdón, de 247 ohmios metro por el tipo de suelo, que es un suelo como si fuera el limo, ¿no? Y hay una capa inferior que es como arcilla y mezcla de roca, que es alrededor de 10.000 ohmios. Entonces, en función a esto se dice este modelo, ¿no? Se ha modelado, tengo acá. Entonces, ¿qué criterio tengo que tener? Altura de mi capa superficial de alrededor de 1 centímetro, ¿no? Porque eso va a ser para una subestación. Medición que yo realicé en campo, ¿no? Y la medición del suelo que está en la segunda capa, ¿no? Del suelo de la segunda capa. Eso es bastante alto. Entonces, esto es el criterio que se tiene que tener en cuenta eh, para el tema de suelo. Para el tema de electrodos, ¿no? Me estás preguntando de electrodo. Voy a mi electrodo, ¿no? Este es otro método, ¿ya? Como ven, es diferente a lo que normalmente se usa. El diámetro, yo he considerado electrodos de diámetro de 12 centímetros, ¿no? ¿Por qué he considerado acá? Porque yo estoy asumiendo que yo voy a utilizar cemento conductivo. Voy a asumir que voy a usar cemento conductivo. Por eso ustedes ven acá, ROAT 0, ROAT 1, hasta ROAT 5, son de diámetro de 2. Entonces, acá en ETAP no te dice, oye, voy a usar cemento conductivo o voy a usar no sé, una barra más gruesa. No, ahí lo que tú vas a hacer es simplemente das un diámetro al electrodo y tú ya le estás indicando, ah, caramba, este electrodo va a tener un diámetro, en este caso de 2, ¿no? Y lo va a calcular en función a ese diámetro. Y como ya les dije también, mientras mayor sea el diámetro, es mayor área de contacto en el suelo, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos, mayor área de contacto. Si es que ese suelo no es un suelo altamente conductivo. Bien, eso es en la parte. Ahora, ¿qué está jalando? Está jalando ciertos factores, ¿no? Ciertos factores, pero que estos factores van a estar relacionados a mi estudio del cortocircuito. Si me voy acá, yo que veo acá, tiempos, ¿no? ¿Y qué estoy usando? Por ejemplo, yo me puedo ver mi short circuit. Ah, no lo está jalando, ya. Por eso es, como no está jalando mi short circuit, es por eso que tengo resultados ciertamente altos, ¿no? ¿No? Resultados ciertamente altos. Entonces, eh, tengo que tratar en lo posible de jalar valores del short circuit y la duración de la falla. Esta duración de falla en tiempos de falla son fallas en el subtransitorio. Bien, entonces, como en el subtransitorio es donde realmente llega el pico más alto de la corriente de falla y es la capacidad máxima que tiene que soportar o que van a estar sometidos, en este caso, tanto conductores como electrodos, tú tienes que configurar o modelar tomando en cuenta esos valores del cortocircuito. Bien, ya, sigamos. A ver, ingeniero, para la NFPA 70, en un breaker en el 2500 pide un cable de 300 de 300 ml ya, y esta norma pide un cable de 12 más pequeño. Ah, ya. Esto, ya, este es un breaker de 2500. A ver, ¿hay 2500 acá? Creo que no hay 2500, sí, 2500. Ya te pide un break de 185, ¿no? De 185. A ver, 2-0. A ver, acá tengo mi tabla. Vamos a ver. 2-0. 2-0, 2-0. No, 2-0 es 70. No, te pido un cable más grueso, 185. No, no está dice 185. Ya, ok. No, no hay problema, Alexander. No hay problema. ¿No? Entonces, en esa tabla no hay la capacidad de la corriente del conductor, ¿no? Es que dice el conductor. Ah, no, no.
Eso que dice 100 es la capacidad del breaker, no es la capacidad corriente que va a funcionar, que va a transitar por el conector, es el breaker. Y se entiende que si tú dimensionas un breaker, por ejemplo, vamos acá, ah, yo tengo, ¿qué es? Ah, ya, por ejemplo, vamos a un cuadro de cargas, ¿no? Vamos a ver un cuadro de cargas. Entonces, yo me voy a un cuadro de cargas, ¿no? Esto es de una estación del metro de Lima, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes un cuadro de cargas, ¿qué es lo que hace un cuadro de cargas? Va a tomar, por ejemplo, eso de acá. Caramba, se movió. O, perdón, de mayor. No, no, no. Ya, ajá, claro. ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, esto es con fórmula. Mira, ya. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Toma de referencia la corriente de diseño, ¿no? Corriente de diseño de 25,9. Ah, ya. Por lo tanto, el siguiente, el próximo superior, ¿no? De breakers comerciales para esta capacidad de corriente nominal, o, perdón, corriente de diseño. Obviamente que esta corriente ya tiene un factor de 1 punto y algo, 1,25, ¿no? Entonces me indica, ah, ya, si tú tienes una corriente de diseño para ese equipito o ese circuito de 25,9, ah, ya, entonces por lo tanto, ¿qué se te recomienda? Yo tengo dos recomendaciones acá. Ah, bueno, son lo mismo, ¿no? Uno que es por el expediente técnico y otro es calculado por este cuadro Excel y otro es calculado por el estudio de selectividad que se va a hacer, cada uno está en proceso. ¿Qué te dice? Ah, ya. Si tú tienes esta corriente, mira, mi cálculo te dice que tú tienes que usar uno de 32 amperios. Y sin embargo, cuando se hizo el estudio de selectividad nos dijo, mira, pues suficiente con 25 ohms. Entonces, este valor que tú ves acá es, es la capacidad del breaker según la corriente de diseño de tu sistema. Si acá yo tengo un tablero general, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Que el tablero general, la corriente máxima va a ser 400 amperios, ¿no? Máximo, máximo, hasta 400 amperios. Entonces, en función a este breaker, capacidad de breaker, obviamente que no va a llegar a 400 en operación normal, puede llegar, de repente está en 350, 380, pero como necesitamos comerciales, es el inmediato superior, 400, ¿no? Y en función a esta capacidad de breaker, de cabecera, te calcula, haces una interrelación. Breakers de cabecera y este, conductores, ¿no? Eso, parece, eso es. No es que está pasando 400 amperes por ahí, sino es capacidad de break. Ah, dice la arcilla para preparación de tierra, que la arcilla, si hablamos de arcilla en sí, ¿no? La arcilla es como un, como greda, ¿no? Es como un barro, ¿no? A ver, vamos acá, a la arcilla, ¿no? Así. Yo tengo esto. Entonces, si ustedes se van a una zona arcillosa, por ejemplo acá, normalmente crece de manera superficial este césped en arcilla. Y eso, si es que crece, ¿ah? No es rico en minerales, ¿no? No tiene la capacidad adecuada de conductividad, entonces no te estaría ayudando del todo, ¿no? Puede tener ciertas características por ahí, pero no son realmente eficientes. No, la resistividad va a disminuir con la profundidad, no, no. Eh, por eso es muy importante hacer una medición previa porque todos los suelos no son iguales. No puedes decir que es un suelo homogéneo. De repente tú estás en un área y estás midiendo todo bonito. Basta que tú cambies de ángulo y se te valora todo, ¿no? Depende, tú estás midiendo, tomando como referencia un ángulo cero. Te salen valores excelentes que te va a permitir trabajar.
Pero ahora tú dices, oye, ya medí en ángulo cero, ahora voy a medir haciendo todo un desplazamiento de 45 grados y empieza el problema. ¿Por qué? Porque el suelo es muy variable, no se puede predecir las características de un suelo. Cambia, es muy cambiante, no es constante. ¿Bien? Entonces, mientras más excaves, hay una gran probabilidad, en lugar de encontrar suelo, un suelo mucho más conductor, lo que tú te puedas encontrar es un suelo donde hay mucha roca, demasiada roca, ¿no? Que te va a impedir poder hacer un adecuado dimensionamiento o construcción del sistema de puesto de tierra. A ver, ese hace porque es un TT. Ya, claro, sí, porque es un TT, sí, cierto. Hace para que puedas saltar el doctor diferencial. Ya se hace. Ah, ya, lo que mencionaste aguas arriba, ¿no? Está cierto que los omegas deben ser 40 por motivo. Mm, o sea, el concepto que tú tienes es que si mientras mayor sea la resistencia de esa corriente, en lugar de irse en su minero, va a buscar la red y para que active tu diferencial. Bueno, no, realmente no va por ahí, ¿ah? No he visto yo así, no he visto, no me ha tocado una instalación donde buscan valores omegas altos con la finalidad de permitir la operatividad de los interruptores, ¿no? Al contrario, mientras el interruptor esté más sensible y pase corriente por él y esa corriente inmediatamente vaya a un desfogue, es mucho mejor, ¿no? Que en lugar que la corriente esté de manera circulante en la red. Ah, el codo de cargas, no, amigos. Con decirte que ese cuadro de cargas lo habíamos trabajado 3 meses y hasta ahorita no lo terminamos. Es un cuadro de cargas muy elaborado, y tiene mucha información que no te pudiera pasar. Sería mentirte. Es de un trabajo bastante, bastante horas hombre tomado hacer eso. Ah, ya, y cuando te da tierra, aguas abajo para que haya un mayor contacto. Ah, ya, ya. El tema del espiral, del tipo helicoidal. ¿Ya? El tipo helicoidal, justamente lo he mencionado la vez pasada, porque esto yo lo encontré el helicoidal, sobre todo en instalaciones antiguas en redes de distribución, ¿no? Por ejemplo, los bipostes, ¿no? Donde están los transformadores aéreos, perdón, las subestaciones aéreas. Tienes tu poste, ¿no? Tienes otro poste, y pues acá tu base, ¿no? Y acá tu transformador, ¿no? Secundario y va, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Viene de la red, se conecta, ¿no? Mediante un cutout, hay cutout, acá hay todo un sistema, ¿no? Y va. Entonces, aquí tienes tu pozo, acá tienes otro pozo, ¿no? Pozo propio de la instalación y pozo propio de la estructura del, ¿qué se llama? Del poste. Bien, entonces, esto de acá, estoy hablando de instalaciones antiguas, ¿ya? Lo que hacían anteriormente tienes tu electrodo y lo hacían así, espiral, ¿ya? Pero ¿qué sucede? No sé si ustedes se acuerdan cuando el curso de campos electromagnéticos, cuando llevamos a la universidad, ¿no? Teníamos una espira, ¿no? Una espira, y por esta espira pasaba un conductor. Entonces, ¿qué hacíamos? Por el conductor pasaba corriente, inducía la espira y esto inmediatamente hacía una corriente, ¿no? Una corriente inducida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una corriente principal que pasa por el centro, induce y hay una corriente inducida. Y lo mismo sucede acá, ¿no? Vas a generar corrientes inducidas. ¿Y qué va a hacer la corriente? Va a buscar por dónde escaparse. Parte de esta corriente va a ir a un sumidero de fogaje, como también parte de esa corriente va a retornar, ¿no? Va a retornar. Entonces, ¿es seguro? Hay un grado de riesgo,
¿no? ¿Por qué grado de riesgo? Porque alguien puede estar por acá, ¿no? De repente hay un alguien que está por acá trabajando, o de repente, no sé, está pasando por ahí o inspeccionando, y se le ocurre agarrar, ¿no? Se le ocurre agarrar. ¿Qué va a generar acá? Es muy probable que se genere una tensión de toque, ¿no? Entonces, le estás exponiendo a estas personas por utilizar esta tecnología o este método, se puede decir, que hace años atrás se utilizaba. Hoy en día no se usa eso, no se recomienda usar eso, porque por ser desfasado, no es lo correcto hacer esto, ¿no? Pero sin embargo, se sigue encontrando ciertas instalaciones, pero no nuevas, sino instalaciones ya antiguas. Lo que he visto también cuando no pueden, por ejemplo, mejorar niveles de conductividad, lo que hacen es, tienes tu pozo, conectas, te vas a hacer tu tablero, ¿no? Hacer tu tablerito, y en la parte inferior lo que hacen es amarrar un cobre, ¿no? Hebras de cobre, acá lo amarran, supuestamente para mejorar, ¿no? Bien, posiblemente sirva, tal vez, ¿no? Pero esa es una cuestión empírica de muchos electricistas ya, que usan esto. En el extremo inferior ponen así un bollo de cobre desnudo, hebritas, ¿no? Pedazos de cobre. A ver, ¿qué más? Ya, ¿qué es un estudio de selectividad? Ah, ya, ¿qué es un estudio de selectividad? Buena pregunta. Por ejemplo, a ver, tengo un estudio de selectividad por acá. Creo que tengo uno acá. A ver, vamos a ver. Mm, ¿Dónde está? De hecho, espera, yo creo. ¿Dónde está? Ah, no, no, es un curso. Es un curso. Está, por ejemplo, esto es para poner en servicio una subestación, ¿no? Viene desde su PMI, hay una distancia de cable, es un cable, es una terna de 50 milímetros cuadrados, NA2XY, bastante común deco, llega hasta mi celda de llegada, transformador y tablero de distribución. Sencillo, bien sencillo, un circuito bastante sencillo porque simplemente era poner en servicio un transformador de 800 kV seco. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, yo tengo un sistema de protección acá, aguas arriba, ¿no? Tengo un sistema de protección tipo putout con recloser. No, no es recloser, es interruptor, ¿no? No es recloser acá. Es un interruptor con su relé, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es coordinar y seleccionar adecuadamente cuál va a ser la curva y los parámetros que yo voy a ingresar tanto de pickup y dial, este, para evitar eh, exponer a mi instalación ante eventos de falla. Bien puede ser fallas monofásicas para protección homopolar, o bien puede ser, perdón, fallas trifásicas para mi protección homopolar, o también puedo yo proteger a fallas de líneas a tierra. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Hago un estudio de selectividad. ¿Y qué es el estudio de selectividad? Es sectorizar mediante las curvas de protección, y proteger a mi sistema ante eventos de falla. Tengo mis corrientes de la red, tengo en este caso la curva de mi transformador, curva térmica de mi transformador, tengo el inrush de mi transformador, que tiene que estar a la izquierda de mis curvas de selectividad o mis curvas de protección. Tengo también lo que es la curva de mi celda
de llegada, ¿no? Las células Schneider, y si te das cuenta, el INRASH al lado izquierdo. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo estoy haciendo una selectividad. ¿En qué sentido? Que yo le voy a dejar operar ese transformador, sin embargo, le estoy protegiendo ante el daño térmico que pueda sufrir, ante eventos de fallo, ¿no? A eso hace referencia la selectividad. Y para hacer eso, pues tienes que hacer un estudio de flujo, cortocircuito y de coordinación, ¿no? Para poder hacer eso. Bien, entonces sigamos. Ya hemos mencionado esto, la fórmula, ¿no? Bastante, es una fórmula propia de la IEEE. Eh, las medidas de los tamaños comerciales, ¿no? Claro que tú puedes mandar a fabricar, si es que tú tienes la solvencia y la capacidad económica de tu proyecto, puedes mandar a fabricar y te pueden fabricar, y pueden hacer modelos netamente o moldes netamente para tu necesidad, eh, de cobre, ¿no? De barras de cobre, normalmente de 5 octavos y 3 cuartos, ¿no? Por lo general se usa la de 3 cuartos, general, de manera general. Acá está lo que mencionábamos arriba. Por ejemplo, ¿no? Habla de las capacidades térmicas, ¿no? De la tabla uno, el TCAP. Y el TCAP tenemos acá que es un factor también. Y este factor está muy relacionado a las constantes del material. Bien puede ser tipo de cobre, este, de repente zinc, ¿no? Barras de zinc cubiertas por, esto es cubiertas, me parece que es, ¿no? Entonces, va a depender mucho del material que tú vas a utilizar para tú poder determinar cuánto es la capacidad térmica de TCAP, ¿no? Y estos valorcitos ya están definidos en tabla. Y lo menciona la IEEE, el estándar 80 de la IEEE. Igualmente, tengo ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, el TC, ¿no? T sub C, ¿dónde está? Ah, no, el T sub C está, si no me equivoco, a ver, ¿dónde está? Acá, perdón. El T sub C está muy relacionado al tiempo de duración de la falla, ¿no? Y por eso, cuando ustedes ven acá, y tú debes usar la corriente máxima de fallo. El TC sub C es el tiempo de despeje de fallo. Por eso cuando abrimos el ETAP, ¿qué notamos? Información que yo necesito es tiempo en el subtransitorio y, y lo que va a hacer es un update y actualización de mi estudio de puesta a tierra utilizando los valores obtenidos en el estudio de cortocircuito, ¿no? Y pues me va a dar el valor del tiempo de despeje. Este tiempo de despeje tú lo puedes sacar, si es que tú no lo tienes, lo puedes sacar de un estudio de coordinación que anteriormente se hizo, lo puedes sacar del mismo interruptor, ¿no? Pues los interruptores a veces regulables, indica cuántos son los tiempos, cuánto es el tiempo instantáneo, cuánto es en sobrecarga, cuánto es en tiempo corto, ¿no? Y tú puedes sacarlo de ahí. ¿Qué más? Por ejemplo, los alfa, ¿no? Uno es coeficiente térmico de resistividad y otro es coeficiente térmico de resistividad tomando como referencia la temperatura. Bien, entonces, esto, tabla, definitivamente, ¿no? Tabla. Entonces, acá hay algunos valores más que no lo he considerado, pero sí está en el estándar 80. Lo vamos a encontrar. Entonces, en función a esto, ya podemos determinar cuánto es el área o la dimensión de mi cable conductor según corriente y ciertas características del material del electrodo que yo voy a utilizar. Esas características lo tengo que solicitar, en este caso, al fabricante, o simplemente si el fabricante no te lo facilita, no te lo proporciona, en tu orden de compra es muy probable que mencione qué tipo de material está compuesto tu electrodo, ¿no? O en la factura, boleta, no lo sé. Qué tipo de material. Y simplemente ubicas y empiezas a hacer un cruce de información. Y vas a poder resolver esa fórmula. Instalación de electrodos, acá podemos ver una subestación, ¿no? Bastante didáctica, sencilla. Tengo mis transformadores, torres.
llegan a la subestación, una malla, y está conectado esa malla a las, este, a las cubas, ¿no? A la masa de los transformadores, ¿no? Y esto van directamente a un pozo. Pero esto a su vez está interconectado con la malla, ¿no? Para evitar corrientes inducidas, corrientes, tensiones de paso que se pueda generar por tener pozos independientes. Igualmente el perfil, vista de perfil de corte frontal de un pozo convencional, cable de cobre, llegada, ¿no? Llega, tengo mi caja de registro, dimensiones estándares de la caja de registro, profundidad de alrededor de 2,45, ¿no? 2,45, más o menos un electrodo de 2,5 metros, diámetro de excavación 800, normalmente es 1 metro cúbico, ¿no? Pero acá, según la gráfica, lo están poniendo 800, ¿no? Y a escala de 1 a 20. Bien, entonces un esquema sencillo de entender, donde te está eh, graficando qué consideraciones yo tengo que tener en cuenta para con mi pozo, ¿no? Y ya pues entiende que todo lo que abraza a mi electrodo, son elementos de tierra o elementos ya químicos que van a permitir minimizar la resistencia del terreno. Entonces, si ustedes ven acá, muchas veces, como les mencioné, es muy probable que no se llegue al objetivo este, de poder obtener la resistencia, o mejor dicho, de poder llegar a la resistencia objetivo que nos están solicitando en este caso cliente. Como bien sabemos, subestaciones en ohmio, sistemas de control, sistemas de electrónica 5, CCMs 10 ohmios, eh, multifamiliares, domésticos, menores de 25 ohmios, ¿no? Y te lo dicen ahora, ¿no? De manera escrita te lo mencionan, ¿no? Entonces, posiblemente no se pueda llegar. Y posiblemente yo ya no pueda ampliarme más, porque yo tengo un área determinada. Yo no puedo seguir ampliando mi subestación, mi malla, haciéndolo mucho más grande del área que yo tengo permitido trabajar, ¿no? Entonces, para esos casos hay una, una herramienta, se puede decir, o una técnica eh, a la que nosotros definimos como contrapesos, ¿no? Que son electrodos que están acondicionados de manera horizontal, ¿no? Embebidos en cemento conductivo que proporcionan una baja resistencia e impedancia a los postes a tierra. Y es instalado de forma horizontal, como dice arriba, en capas superiores del suelo, ¿no? Entonces, se recomienda instalar en la primera capa, no una segunda ni en tercera, sino en una primera capa. Porque esa primera capa se entiende que es una capa donde las características de conductividad son mucho mejores a las que tenemos en en las capas inferiores. Cuando se excava, por ejemplo, la excavación que hacemos para enterrar una malla es alrededor de 60 a 75 centímetros de profundidad para enterrar todo el cableado de la malla. Y lo mismo para un contrapeso, de 50 a 75 de profundidad para poder enterrar ese contrapeso que está embebido, como menciona, en cemento conductivo. Dada la resistividad del suelo y la resistencia deseada, es posible determinar la longitud necesaria del contrapeso. Entonces, no es que yo agarre y le ponga un contrapeso de 1 metro, se me ocurrió poner, bueno, lo pondré pues de 2 metros, ¿no? Porque me está sobrando un electrodo por ahí que es de un electrodo de 1,20 m, le voy a poner eso para que no se pierda, ¿no? No es básicamente así como se puede pensar en principio, sino esta dimensión tiene que ser medida. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la resistividad del suelo, yo ya anteriormente he medido, ¿no? Y yo ya sé cuál es la resistencia deseada, ¿no? Si yo con el sistema que yo estoy construyendo no estoy logrando el objetivo, entonces sí puedo implementar contrapesos
conociendo la medición ya realizada en mi terreno y a dónde yo quiero llegar. De repente quiero llegar a un ohmio, quiero llegar, no sé, a 3 ohmios. Entonces, pongo mi fórmula 3, pongo mi fórmula, la resistencia que me fue medida, y ya puedo calcular mediante iteraciones, ¿no? Mediante iteraciones hasta, ¿cómo le llama? Iteraciones. Va a depender qué tanta a proximidad tú busques, ¿no? Si tú quieres ser lo más próximo posible, de repente, ya pues son 20 iteraciones, 30 iteraciones, ¿no? Va a depender, ¿no? Entonces, lo que nosotros aplicábamos en métodos numéricos para poder resolver esto, se va a poder hacer, ¿no? Eso es de manera manual. Sin embargo, tú puedes meterlo, pues, a un calculador y te lo calcula rapidísimo, ¿no? ¿Cuál es el punto objetivo? Bien. Entonces, acá tenemos una gráfica, una fórmula de la resistencia, resistividad, un factor de 2,73, longitud de la varilla por logaritmo de 2 veces longitud al cuadrado de la varilla entre el WD. WD es el ancho y largo de la, del ducto donde yo voy a acabar, ¿no? De repente voy a acabar 3 metros, 4 metros, yo voy determinando, ¿no? Entonces, estos valores de WD son cambiantes, no son fijos, ¿no? El L de todas maneras va a cambiar, va a variar, ¿no? R, yo ya sé cuánto es, ¿no? A ver, ¿dónde está? Acá lo menciona. Resistencia del suelo, yo ya conozco resistencia del suelo y la resistencia deseada es la que yo realmente necesito. Entonces el R, yo ya sé, porque de repente puede ser 5. Resistividad es lo que yo ya he medido en campo, ¿no? Yo agarré mi telurómetro, hice ponte mi método de Wiener y pude ya determinar cuánto es la resistividad de ese terrenito y empiezo a hacer mis conjugaciones, mis iteraciones, y yo ya puedo determinar cuánto vale ese L. El W, yo ya conozco cuánto vale el W, ¿no? Normalmente son 50 centímetros, ¿no? El L, tú le puedes dar, por ejemplo, el L puede ser 20% más de la longitud de la varilla, ¿no? Tú puedes trabajar con eso, darle ese valor, 20% más de la longitud de la varilla. Entonces, cemento conductivo es un producto compuesto de minerales altamente conductivos cuya resistividad es menor a 0,2 ohmios metro. Bastante, bastante, es un elemento bastante conductivo, tiene esa propiedad bajo, ¿no? Que por su composición química protege el electrodo de la corrosión y al absorber humedad compacta, perdón, y al absorber humedad se vuelve tan compacto como el concreto, ¿no? Por eso les mencionaba que no se puede tratar cemento conductivo una vez que tú ya lo hayas preparado y lo hayas, bueno, instalado, se puede decir de esa manera, ¿no? No se puede tratar. Lo que tú tratas es a tu entorno. Y en parte, como está embebido, muy aparte de mejorarte la conductividad de tu poza tierra, lo que te va a ayudar es a proteger tu conductor ante elementos externos. Por ejemplo, puede haber un derrame, eh, ponte de ácido, ¿no? La tierra va a absorber, pero no va a llegar a dañar tu conductor y corroerlo, ¿no? Te va a proteger, pero va a mantener sus características de conductividad. ¿Dónde son utilizados? En torres de transmisión, plantas generadoras, torres de telefonía, radio, televisión, en subestaciones eléctricas, centros de cómputo y telecomunicaciones, en pararrayos definitivamente, porque un pararrayo tú lo que quieres es valores de resistividad bastante bajos para que permita defogar o permita drenar esas corrientes productos de impactos de descargas atmosféricas. Son bastante altos, ¿no? Vemos la curva de un rayo, viene de un pico máximo que viene a ser un subtránsito y hasta llegar a un elemento, hasta llegar a un estado de estable, ¿no? Entonces, para rayo y TBS. Entonces, normalmente los contrapesos son utilizados para este tipo de sistemas. Bien, vamos acá.
A ver, ¿existe algún tipo de soldadura que reemplace a la soldadura Catwell? Mm, a ver, que reemplace a la Catwell. Normalmente usa Catwell y hay unos elementos que ya te venden que, bueno, se entendería que también son una especie de soldadura, pero no tienen una reacción química térmica, pero sí te permite empalmar elementos metálicos, pero de diferentes características, ¿no? Como por ejemplo, tú no puedes unir pues bronce y cobre, porque lo que vas a tener es corrosión a poco tiempo, ¿no? Se te va a corroer. Entonces, para hacer esa unión, tú tienes que tener una abrazadera o sí, claro, lo conozco como abrazadera, pero que sea adecuada para no generar daño en ambos elementos conductores. Que reemplaza al Cadwell, no creo que pueda reemplazar al Cadwell, ¿no? Porque el Cadwell, al ser una reacción físico-química, es mucho mejor porque estás generando un mayor contacto y un contacto molecular entre elementos, tanto cable conductor como el electrodo. Hmm. A ver, ¿cuánto sería valor de resistencia de tierra en una subestación? Las subestaciones son alrededor de un ohmio. Indica el tipo de divinidad de malla actual de la subestación, ya que se soldadora propone alguna norma. Norma. No tengo ahorita ese dato. Voy a buscar info sobre ello para decirte exactamente una norma, ¿no? Pero si tú quieres saber más de eso, sería bueno que vayas al catálogo, en este caso, por ejemplo, de la marca Cadwell. Y a ver, creo que acá tengo un hito. Vamos a ver, acá debe decir la norma. A ver, déjame revisar esto. Ah, no estoy seguro si lo dice en la neta, pero es muy probable que lo diga en la neta. Es muy probable porque básicamente es una norma propia para mantenimiento y creo que ahí debe estar en la sección de, de mediciones para sistemas de pozo a tierra, ¿no? A ver, acá lo debe decir. La verdad tengo que buscar normas básicamente para hacer soldaduras, pero posiblemente lo digo. Mm, Bueno, no veo que menciona, pero debe estar muy relacionado. Por ejemplo, como vas a tú a someterle los cables a ciertos esfuerzos y a valores de temperatura bastante altos, y sería cuestión también de revisar las normas de fabricación de cables. Es probable que también lo mencione ahí, ¿no? La verdad, sinceramente, nunca me he vuelto a buscar normas orientadas a la soldadura. Sería un conector bimetal para evitar paro galvánico, exacto, ¿no? Para evitar, ¿cómo lo llaman a eso? Tiene un nombre que se vuelva ánodo, cátodo, algo así lo trabajan, ¿no? Para evitar que uno se ionice, el otro quite los electrones. No recuerdo exactamente cómo lo definen en química. A ver, ¿cuál material este, de los conectores? Bien, entonces,
No, por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo, ¿no? De cómo calcular la distancia de un contrapeso. Mira, considera un terreno de una resistividad de 100 ohmios que ha sido medido, ¿no? Determina el largo de un contrapeso tratado con cemento conductivo de esta marca, ¿no? Hay tantas marcas en el mercado, pero habla de esta marca, construido con cable de 1 a 0, que es de 50 milímetros cuadrados, instalados en una zanja. La zanja te está dando la dimensión de profundidad y el ancho. Profundidad y en ancho, necesario para una resistencia de 10 ohms. Profundidad y ancho, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que hace? Resistencia. ¿Qué resistencia quiere? Quiere un valor de 10, ¿no? Tiene resistividad 100, longitud no tienes, longitud cuadrada no tienes, y los demás valores sí tienes. ¿Qué es lo que hace? Haces iteraciones. Cuando la longitud vale 1, vale tanto. Cuando la longitud vale 2, vale tanto. Vas reemplazando valores 3, 4. Eso ya lo aprendimos en la universidad, ¿no? Cuando llevábamos el curso de métodos numéricos, nos enseñaron a hacer iteraciones, ¿no? O cuando calculábamos, por ejemplo, sistemas de potencia y usábamos el método de Newton-Raphson, Gauss-Seidel, Newton-Raphson adaptado, hacíamos iteraciones, ¿no? Parecido a eso, pero esto es un poco más sencillo. Lo llevas hasta dónde? Hasta que tu resistencia, hasta el valor, lo llevas hasta que ese valor de resistencia sea de 10 o cercanas a 10. ¿Qué es lo que hace? Itera hasta llegar a un valor cercano a 10, ¿no? Entonces, esa longitud va a estar entre 9 o 10 metros, porque si yo sigo iterando, este valorcito, eh, por ejemplo, si yo lo pongo 11 metros, es muy probable que este valor se empiece a, a incrementarse. En lugar de tener tendencia a 10, se empieza a incrementar. Hay una probabilidad que suceda eso. Entonces, tú tienes que ubicarte en ese intervalo donde puede estar 10. Entonces, ahí tú ya tienes la longitud aproximada. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Toma el inmediato superior, ¿no? Que es 10. Y bueno, ya tienes la longitud de tu contrapeso, 10 metros, ¿no? Una forma sencilla de calcular. Lo mismo acá, ¿no? Igualmente, 100 ohmios, esto es la resistividad, ¿no? 100 ohmios en una zanja de 50 de profundidad y 50 de ancho y 2 metros de largo, ya te está dando esos valores. Te está diciendo que 2 metros va a ser la longitud del contrapeso. Determina la resistividad en ohmios, metros del terreno que rodea el contrapeso, ¿no? Tienes la resistencia, la resistividad te está pidiendo calcular, igualmente, ¿no? Ya, esto es más práctico, ¿no? Más sencillo, porque acá no hay nada que iterar, simplemente es un despeje y te está diciendo que la resistividad del terreno es de 362,8. Una resistividad ciertamente aceptable para terrenos este, ciertamente conductivos alrededor de 200, 300 metros. Después tenemos un contrapeso tipo paralelo, ¿no? Con dos conductores, bueno, como se ve en la imagen, y se utiliza esta fórmula, ¿no? Igual, ancho, profundidad, y ya viene a ser la separación entre los dos elementos. A ver. También tenemos contrapesos en L, tenemos contrapesos en cruz o cuadrado. Cruz o cuadrado. Igualmente tienen sus fórmulas. En caso ustedes lo van a utilizar, ya pueden reemplazar y seguir ciertos criterios para el cálculo. Y bueno, finalmente, un sistema de puesta a tierra con sus aparentemente es con conductor, perdón, con soldadura exotérmica, tiene un contrapeso en forma L, ¿no? En forma L, bien. Mis sistemas todos están aterrados y tengo mi bobina de choque. Esta bobina de choque, ¿para qué me va a servir? Para aterrar la parte del tablero de control. ¿Bien? Y no tener problemas o no dañar mis equipos de control. Como les dije, por acá va a tratar de retornar la corriente y como es una bobina, lo que hace es calentarse y disipa en forma de calor, ¿no? Y se pierde esa corriente en forma de calor. Bien, amigos, entonces nos quedamos hasta aquí y continuamos
la próxima sesión. A ver, ¿cómo determinar cuánto de torgel o tipo de sustancia es necesario para obtener valores deseados? Ah, ya, el torgel simplemente es una dosis que te va a permitir mejorar niveles de resistividad. Cuando tú vas a hacer mantenimiento, estás construyendo un pozo, te va a ayudar, te permite humedecer, ¿no? Te sirve, voy a hacer mi mantenimiento de un año. Este, haces tu cotización e incluyes una dosis de torgel, una dosis por pozo, ¿ya? Sí, yo les voy a pasar el material, no hay problema. Eso lo voy a pasar a Greener y ellos se lo van a compartir. Yo no puedo compartir por acá, ¿no? Estoy bloqueado para poder compartir por el chat, ¿no? Entonces, ellos les lo van a pasar ya internamente el material. Bien, amigos, entonces continuamos. ¿Cómo se calcularía la tensión de paso y contacto en el electrodo vertical? Ya después lo vamos a hacer en su próxima clase. Entonces, la próxima sesión continuamos. Bueno, que tengan un buen fin de semana y gracias por su participación. Muchas gracias, ingeniero Marco. Gracias por su excelente presentación de hoy. Bueno, continuamos el día sábado en el horario de igual, ¿no? De las 19 horas a las 21 horas, ¿no? Recordarles, estimados, que también esta sesión se les va a estar enviando la grabación. Y de la sesión 3 para arriba, recordarles que deben, a los participantes que no optaron por la certificación, que no pueden certificarse, se les pide estar puntuales, ¿no? En todas las sesiones para que puedan tomar los debidos apuntes. Es la recomendación, ¿no? Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche.